noviembre. Bueno, va a haber un desayuno para mujeres. Habrá un costo, sí habrá un costo, porque es para pues, los alimentos. Y tendremos una invitada especial que va a ser nuestra pastora Ana de Libertad. Anita, ¿sí la ubican? Sí. Entonces, quiero recordarles que para, invitarlas a todas a que asistan, a que se esfuercen. Y si pueden pagarle el boleto a alguien nuevo, pues disponga siempre, porque yo sé que si usted le compra el boleto a una vecina o a una amiga, será de mucha bendición, porque va a recibir una palabra que bien puede cambiar a ella y cambiar a toda una familia, porque sí o no, por uno que conozca de la palabra, pues trasciende a todas las generaciones, a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Pregúntenme, ¿de cuánto va a ser el costo? ¿Cuánto va a ser el costo? Ay, ¿qué despierto está? Eso, otra vez. ¿Cuánto va a ser el costo? Ay, ya se despertaron. De 80 pesos. En ese costo le incluye un desayuno muy delicioso para usted que va a poder disfrutar. Hermano Carlos puede invitar a su mami, a su hermana. El próximo domingo espero ya tener los boletos para que, tampoco les agarre como por sorpresa. Y pueden ir si quieren dando 40, 20, 30, o yo qué sé, para que no les sea tan pesado de decir, darlas 80, ¿vale? Están cordialmente invitadas. Por favor, las que somos de casa, apoyen el que estemos todas las mujeres reunidas. Y si puede invitar a alguien más, apoye mucho más, ¿vale? Va a ser nuestra primera reunión de mujeres y yo sé que va a ser de mucha bendición. Y al final, quien guste acercarse conmigo para poder colaborar en algo, acérquese, ¿vale? Que Dios les bendiga. Eso es todo. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra. Estamos en una serie. Regálame otros 2 pesos de boletos, de favor. Ahorita se los vamos a los ahí está. Estamos en la serie de la iglesia. Entonces, esta sería el segundo capítulo de esta nueva serie. Y vamos a declarar este título con fuerte voz a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El pueblo escogido de Dios. Eso es, el pueblo escogido de Dios. Y cuando hablamos acerca del pueblo escogido de Dios, de facto, es decir, lo que nos viene a la mente luego es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo del Señor. Y muchos tenemos esa idea, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahí está la pregunta: ¿quién es el pueblo elegido de Dios? Insisto, muchos dicen que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. La nación de Israel es el pueblo del Señor. Israel no fue nación sino hasta por ahí de 1960 y algo, 40 y algo, perdónenme la fecha, eso no le di mucha importancia, pero en 1900 y cacho es cuando Israel se anuncia como una nación. Entonces, muchas de las personas que estudian la Biblia, hay algo que se llama escatología, que se refiere al final de los tiempos. Y a partir de que a Israel se le pronuncia como una nación, entonces creen que Israel es el reloj profético de Dios. Y por eso muchos pastores, muchos teólogos, mucha gente estudiada se pone a buscar y ver más o menos cuándo va a llegar el Señor Jesús de vuelta por la iglesia. Y por ahí hay muchos errores también. Han pasado fechas y no ha llegado. Han sucedido muchos, o más bien han puesto muchas fechas en las cuales se supone va a llegar el Señor y no llega. Y la Biblia es clara y dice que solo Dios sabe el tiempo
ni aún el Hijo del Hombre, ni aún los ángeles saben el momento en que será el retorno del Señor. Entonces, hay una falla. Mire que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, está hablando el Señor, el Padre de hoy. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, póngale atención, hay un pacto que se tiene que guardar. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a quienes, a los hijos de Israel. Entonces, por esa palabra que está en el antiguo pacto, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, de ahí, está de facto, dice: así le dirás a los hijos de Israel. Yo le pregunto a ¿usted es de Israel? Le diría de dónde parece, pero se ve, ¿no? ¿Usted parece un europeo raro? Entonces, dice el Señor que hay un pacto que tenían que guardar. ¿Pero quiénes? Los hijos de Israel. Es decir, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Ellos tenían que guardar estas palabras. Y quiero que usted tenga su mente abierta, donde pueda sobreescribir. Obviamente usted tiene un raciocinio, una capacidad de pensar, pero analicemos lo que dice la Biblia. Si dice que ese pueblo, si guardaba el pacto, iba a ser el especial tesoro sobre los pueblos, y le está diciendo a los hijos de Israel, uno diría: ya está, el pueblo de Israel es el pueblo del Señor y listo, el pueblo escogido de Dios. Ahora, si es así, cuando hablamos de que el pueblo de Israel en el antiguo pacto era un pueblo escogido entre todas las naciones, no había ni un pueblo que se comparara a ellos. Pero también el pueblo de Israel hizo muchas cosas tan tremendas que, aun viendo tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas que hacía Dios por ellos, ellos siempre tenían la maña de irse tras otros dioses. Siempre tenían la maña de ver qué hacía otra nación e iban y copiaban. Y entonces comenzaron a hacer tantas cosas que a Dios no le gustaban. Y hubo un momento en la historia bíblica donde Dios le dice: te voy a dar carta de divorcio. Decir: ya no te quiero separar de ti. Hay un momento donde si tú ya no eres mi pueblo. Es lo que casi no se habla, pero está en la Biblia. Y hay un momento donde Dios dice que ellos ya no son el pueblo por todas las cosas malas que hacían. Pero si Dios le había dado su palabra, que había un pueblo de Dios específicamente, pues ¿cuál es ese pueblo? Vamos a ver, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Amén. Y eso ya no se lo dice a los del pueblo de Israel, eso se lo está diciendo a la iglesia. Entonces usted no es un cualquiera, usted no necesita ser judío, usted no necesita traer su gorrito aquí, nada de eso. Usted es pueblo de Dios. Usted es el pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo escogido de Dios, no el pueblo o la nación de Israel. Es decir, no por etnicidad. ¿Qué es etnicidad? Bueno, no por la zona geográfica donde hayan nacido, es que son hijos de Dios. No es que por descendencia genealógica son hijos de Dios. Había unos hombres que le decían a Jesús: tú andas blasfemando porque nosotros somos hijos de Abraham. Y las obras, y Jesús le dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y les dijo: ustedes son hijos del diablo y hacen las obras del diablo. Entonces, literal, su genealogía de esos hombres es que provenían de la simiente de Abraham.
Pero Jesús le dice, a mí, lo voy a parafrasear como yo me diría, a mí me vale queso de que me digas, hijo, si no te comportas como ese padre que dices, no perteneces a ese hijo. Entonces vamos viendo que no se necesita ser de una zona geográfica específica para pertenecer a ese pueblo escogido de Dios, sino que Dios nos escogió de toda nación, de toda lengua, de todo lugar. Y se oye bonito, pero vas a decir, ¿dónde dice eso? Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Porque resulta que a veces dice, ay, la iglesia, ay, los de la iglesia, ay, pobres, casi haciéndonos pequeños. No, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los que debemos de tener el poder de Dios, nosotros somos los que debemos de alivianar todas las cosas en el mundo, nosotros tenemos que darnos sabor al mundo, sazón al mundo. No somos cualquiera, voltea con el que está al lado y dile, no eres cualquiera. Que si ya decía yo que te veía especial. Seguimos 1 Pedro 2:10. Dice, ustedes o nosotros, que en otro tiempo, es decir, allá en el Éxodo, cuando yo dije esto, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Está hablando a gente que no era precisamente de la nación de Israel, de la nación o de los hebreos, había de todo. Por eso cuando hablamos de los apóstoles bíblicos, de los nuevos que hay un montón, en los apóstoles bíblicos vemos primero a 12. Si quitamos a Judas, que fue el que entregó al Señor y se ahorcó y no pidió perdón, pero quedó vacante porque él se suicidó al haber hecho eso, entonces llaman dicen que echan suertes y las suertes caen sobre Matías y Matías queda como el apóstol número 12 de esos apóstoles del Cordero. Pero hay otro más, que es el apóstol Pablo, el cual no anduvo con Jesús ni con los demás apóstoles en el ministerio o en el tiempo de Jesús, pero estuvo trabajando después. Y al apóstol Pedro, Dios le deja a todo el sector judío, y al apóstol Pablo, todo el sector de lo que le llaman los gentiles. Y cuando esto, porque, voy a tratar de acomodar las cosas. Una vez, Pedro comienza a predicar el evangelio del Señor, pero comienza a decirles, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que practicar estas fiestas. Es decir, no estaba mencionándoles el evangelio como tal, sino de nuevo las prácticas judías, las prácticas del judaísmo. Y Pablo llega y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo? Si eso no nos mandó el Señor nos llamó a libertad hemos sido llamados. Y cuando Pablo estaba exhortando, Pablo se enojaba. Hay una parte, no sé si lo ha leído o lo ha escuchado, pero dice que cuando vio Pablo que los estaban circuncidando, por ahí que algunos no saben qué es circuncidar, algunos en la parte, iba a decir prepucio, pero va a decir pues menos, ¿vale? en el pene, el pellejito de hasta delante le cortaba. Eso es circuncidar. Entonces Pablo, enojado, le decía, ojalá os mutilasen. El que entendió. Así le decía Pablo. Y está escrito, hermano, ahí en Gálatas. Ojalá cuando los convenzan de circuncidarse, los mutilasen. Porque se enojaba, porque eso ya no nos pertenece a nosotros, no es necesario hacer las cosas en el exterior, hablando de tantas prácticas judías que mucha iglesia en estos tiempos está cometiendo. Ya están
De por sí, bueno, entró el apostólico profético y también están entrando mucho lo del judaísmo, judaizando a la iglesia. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando se convierten ahí al judaísmo o a cualquier otra raíz de esto, comienzan a decir como que nosotros no sabemos nada, no entendemos, y empieza a haber un desdén a la iglesia de Cristo o a nosotros. Y no es así, sino que lo entendemos, y porque lo entendemos sabemos que no va por allá la cosa. No se trata de que te dejes tu barbota, no se trata de que te aprendas el artefacto hebreo. Es bueno saberlo, sí, pero no para adquirirlo como cultura, porque Cristo no vino a dejar cultura judía. No ves a un Señor Jesús que les diga: ustedes tienen que usar el tzitzit, besar la mezuzá de las puertas que tienen, los judíos tienen unos rollitos, pasan y las tocan y las besan. No dice nada de eso. Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús no le interesa tanta esa ritualidad, que aún en el cristianismo a veces hay. Ustedes conocerán congregaciones donde a esto le llaman que es el altar de Dios, y que aquí solamente los santos suben, y esas ideas. Ya no es así. O sea, debemos de también tener lógica y sentido común, que si esto fuera un lugar santísimo, cualquiera de nosotros que subiera se quemaba. Que lo demás es el lugar santo y lo demás hasta afuera, los atrios. Si fuera así, hermano, tendríamos graves problemas. Lo podemos entender desde el modo de figura, pero no literal. Ahora, vamos a avanzar. Dice Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Usted no es cualquiera. A lo mejor le ha dicho: tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro, mejor hubiera preferido a otro o a otra, o qué sé yo. Tranquilo, el Señor te hizo rey, el Señor te hizo sacerdote. Ahora, cuando vemos la parte de rey y sacerdote, hermano, usted debe de entender que cuando habla de sacerdote tiene que ver con un grado, un alto grado, de alguien que sirve a Dios. Y cuando habla de la parte rey, es de un alto grado de persona, es decir, una persona honorable. ¿Dónde? En el sistema, allá afuera. ¿Cómo nos toman? ¿Como reyes o como reyes o como pobrecitos? Porque si nos hizo reyes y sacerdotes, entonces debemos de comportarnos como tal. Ahora, no tiene mucho que ver, como me he visto, es decir, hablando de ropas de marca, cosas así, no hay tanto problema, sino de si te arreglas, si te bañas, cómo te diriges a las personas, cómo expresas el evangelio sin decir evangelio, cómo predicas sin necesidad de hablar algún texto o versículo de la Biblia. Eso es. Esa es la parte de rey, y la parte de sacerdote es cuando hablamos de la parte espiritual. ¿Qué hacía un sacerdote? Bueno, un sacerdote es el que se encargaba de llevar o de acercar a la gente a Dios, y un profeta que hacía era el que recibía el mensaje de parte de Dios y él lo daba al pueblo. Entonces, si Dios nos hizo sacerdotes, quiere decir que nosotros tenemos que acercar a la gente a Dios. Esa es la función que debemos de tener, porque a veces escuchamos: somos reyes y sacerdotes, y amén, ¿y para qué? ¿Qué es eso? Bueno, pues esa es la parte. Nosotros tenemos que hacer que la gente se acerque a Dios, que nuestra familia se acerque a Dios. Varón, tú eres el sacerdote de tu casa, por lo tanto tú eres el que tiene que decir: ya vámonos, ya es tarde, apúrale, da la Biblia. O vaya a hacerle como
le voy a contar esto. Había un pastor que lo invitaron a comer a la casa de unos hermanos, y los hermanos ya saben que cuando va alguien especial, pues sacan la vajilla de lujo, los cubiertos de plata. Entonces, platicaron, comieron, todo, cenaron. Y resulta que se va el pastor y la esposa comienza a recoger todo y dice: falta una cuchara. Y es de las de plata, falta una cuchara. No puedo creer que el pastor se haya atrevido a robarse una cuchara. Y resulta que dice: pero el domingo que vayamos al culto yo le voy a decir, porque eso no está bien. ¿Cómo puede ser posible? Y era el domingo, termina el culto, cuando termina el culto dice: pastor, me da mucha pena, pero quiero decir que cómo es posible que se haya atrevido a robarse una cuchara, porque estaban todas contadas y cuando usted se fue ya no apareció la cuchara. Dice: ay, hermano, a mí me da más vergüenza que usted no lea la Biblia, porque se la dejé ahí para ver si la leí. Nunca agarran la Biblia en toda la semana. Los sacerdotes del hogar son los que tienen que... ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya leíste el texto? ¿Ya te lo aprendiste? Vamos a aprender algo. Pero cuando no hay eso, hermano, entonces no estamos fungiendo nuestro rol de sacerdote. Ahora no está papá, pero mamá es el sacerdote del hogar. Pero es que ni mi mamá quiere, por ser el mayor, o vaya, aún si fuera el menor, el más pequeño, pero es el que acerca a la gente, está haciendo el rol del sacerdote. Pero esto es para toda la iglesia. Toda la iglesia tenemos que acercar a la gente a Dios. Hermanos, no somos la iglesita, no somos ordinarios, no somos los gentiles. ¿Te has visto que cuando hablan acerca de los gentiles, quiénes son los gentiles? Nosotros. Sí y no. Porque cuando se hablaba de gentiles en la Biblia, tanto puede sí referirse a gente que no es judía, pero también se refiere a gente atea o a gente pagana. Y yo que sepa, usted no es ni ateo ni pagano, aunque ponga su ofrenda del día de muertos. Dicho sea de paso, en estas fechas de Día de Muertos o Halloween, si usted es más gabacho, ¿se mueven cosas espirituales? Sí, se mueven cosas espirituales. ¿Debemos de tener miedo? No debemos de tener miedo. Nosotros somos más que eso. Pero en el mundo secular, pues, es algo que llama mucho, ¿no? Y entonces en las escuelas comienzan a decir que pinten la calavera, que pinten a un monstruo, que hagan una ofrenda, tal. No pasa nada, ¿no? A menos que diga: ay, hay que adorar al que estás pintando, entonces sí, nunca. Pero mi hermano, la adoración siempre tiene que ver más con lo que proviene de adentro que con lo que se hace exteriormente. Es decir, tú puedes traer unas flores bien bonitas, pero con una actitud horrible, y esa no es adoración a Dios. Pero tú puedes traer una pequeña flor, por decir así, pero con la intención de agradar, de adorar. Entonces, es adoración. Es lo mismo cuando le llevamos esas cosas. Tú puedes pintar algo, una calavera, lo que quieras, ¿no? Sin la intención de adorar, y no pasa nada. Malo es que tú tengas la intención de adorar. Malo es que tú tengas la intención de ofrecerle a un muerto algo, porque dice la Biblia que cuando ya mueren, ya no debemos ni de hablar con los muertos. Si podemos extrañarlos, si podemos recordarlos, si podemos muchas cosas, pero no hablar ya con los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos, dice la Biblia, ya nada saben, ellos no se enteran de nada. Si alguien de su familia se adelantó
y a usted le está pasando lo peor del mundo, él está tranquilo, ella está tranquila, no sabe ir a usted nada. Es lo mismo, si usted se pone a hablar, no va a saber nada. Pero, ¿qué pasa? Se aprovecha a veces de la ignorancia o de la creencia de las personas, el mundo espiritual humano, para de ahí agarrarles. Entonces ha habido casos donde comienzan a hablar con el supuesto familiar muerto, y ¿sabe qué pasa? Un demonio se mete a la casa. Dice, ay, es que es mi hermano, es que es el que se adelantó. No, ellos ya no salen. Ellos ya se quedaron allá. Entonces, ¿quién se metió? Se metió un espíritu. Por eso es que nos cuidamos en esa parte de no hablar con ellos, de no ofrecerles nada, de no acercarnos mucho a ese mundo, porque nosotros somos de los vivos. Ahora, el pan de muerto. Ay, hermano, aquí se fue una hermana furiosa porque un día dieron pan de muerto para cenar y trajeron panecitos de muerto un martes. Una hermana y la hermana era nueva. No decirle, no, hermano, nosotros no comemos pan de muerto, aleluya. Entonces, pues, el que quiera comer, que coma, el que no quiera comer, no hay problema, pues tampoco les clavamos en la cabeza, no, usted no debe de comer, usted quiere comer, coma. Si no quiere comer, no coma. No critica al que lo hace, ni el que no lo hace, al que sí lo hace. Pero, si el pan ya estuvo en la ofrenda, no lo hagan, ya no se lo comen, porque alguien ya lo ofreció. Tampoco le voy a decir que es que vinieron los demonios y se comieron el alma del pan. No tiene alma el pan. No, pero ya fue ofrecido y lo que ya fue ofrecido ya no lo debemos de comer. Entonces, si usted quiere un pan, vaya a la panadería, cómprelo nuevecito y disfrute, no pasa nada. Y el que no coma pan, no hay problema. Póngase un bolillo, hermano, no pasa nada. ¿Sale? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero yo le pregunté hace ratito, ¿usted es de Israel? Que me dijo, no. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Abraham si no somos de esa línea? Hago un paréntesis. Hay algunos que dicen, es que tú no sabes si quizás si vienes de la simiente de alguno de ellos. Y quizás sí, pero quizás no. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, pues no necesitamos específicamente ser hijos en lo sanguíneo, en lo genético. No necesitamos ser por la etnia, por el lugar de nacimiento. Mire qué dice Gálatas 3, versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, a ver cuántos son de fe aquí. Usted no será israelita, pero usted es de fe. Y dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, cuando usted diga, ¿usted de quién es hijo? De Dios, hijo de Abraham. Por ahí de las dudas. No, es que los hijos de Dios solamente son los que vienen de la descendencia de Abraham. Ah, yo soy de la descendencia de Abraham. Pero si tú eres mexicano, sí, pero por la fe, yo soy descendiente de Abraham. Sigue el 8 y mire esto. Y la escritura previendo, adelantando, que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? A los gentiles, a los que dicen que eran gentiles, a los que no eran judíos, o a los que eran paganos, o a los que eran ateos, pero después creyeron por la fe, iban a justificarnos. Dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, mexicano, cubano, el Señor en Abraham hizo benditas todas las naciones. Por lo tanto, no necesitamos ser judíos, no necesitamos practicar el judaísmo. Si usted le dice, no, pero es que usted no se llama Jesús, se llama Yeshua, sí, también. Hermano,
Le voy a decir algo. Iba a decir con todo respeto, pero no se va a oír muy respetuoso. Pero miren, mucha gente que le gusta esta onda del judaísmo no lo sabe ni pronunciar. No lo sabe pronunciar. Entonces, para mí se me hace peor, se me hace absurdo eso. No le dicen ni Yeshua, le dicen Yechua. Shalom, hermano. Entonces, si no sabemos, dijera alguien, pronunciar, ¿para qué le hacemos el cuento? Si no puede decir Shalom, diga la paz de Dios, ya, le entiende. Si no puede decir Yeshua, nunca lo he escuchado como dice cuando cantamos Yeshua. Yeshua. Qué bárbaro es usted. Yeshua. Está bien. Al Padre le dicen Yahweh, ¿no? Algunos. Le quiero platicar que ni Jehová, ni Yahweh, ni Jehová, hay tantas variantes del nombre de Dios del Padre por las letras en hebreo Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H. ¿Cómo se pronuncia eso? Como no hay una pronunciación certera, entonces comienzan a decir que es Jehová, que es Jehová, que es Yahweh, y muchas. Pero le digo algo, nadie. Los judíos ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Si ni ellos lo mencionan, que son los que se saben sus letras, nosotros vamos a saber más que ellos. Entonces, si no sabemos eso, podemos decirle Jehová sí porque entiendes quién es. Podemos decir Yahweh sí porque entiendes quién es. Lo que no podemos decir es que así se dice. No porque no sabemos, pero sí podemos entender que Jesús significa el Salvador. Que Yeshua significa el Salvador. Es lo mismo. Entonces no se deje sensacionar por aquella gente que viene y le dice, no, es que nosotros provenimos de la simiente de no sé quién, tranquilo. Te digan, yo soy hijo de Abraham. ¿Cómo va a ser? Por la fe, dice la Biblia que yo soy hijo de Abraham. Los de la fe somos hijos de Abraham. Pero ustedes no son el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo caramba, no? La iglesia es el pueblo escogido de Dios. De dos pueblos iba a ser uno. ¿Cuáles pueblos? Bueno, la nación de Israel, bueno, perdónenme. Los israelitas, ahorita le voy a decir por qué no la nación completa. Los israelitas o los judíos y los que no éramos judíos o no éramos pueblo de Dios, pero ahora nos juntan todos. Mire, dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Está bien? Es decir, que no de facto es que cualquier haya nacido otro niño judío, ya es pueblo elegido de Dios. En el antiguo pacto sí, en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, no es por dónde naciste, ni es de quién naciste, sino es por fe, por obras, por lo que haces, por lo que piensas. En Abraham todos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, hermano, si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, que no eres nadie, que otros tienen más que tú, querido, déjame decirte, tú eres descendiente de Dios, tú eres hijo de Dios, eres el pueblo elegido de Dios.
Dios. Imagínense, de todos los pueblos, de todas las personas, usted y yo somos elegidos por Dios. Aquí se me fueron los textos, pero sí me acuerdo. Y si no, aquí tengo. Aquí los tengo. No se trata, hermano, de ser, de hacer lo que los judíos hacen. Se trata de hacer lo que Cristo nos mandó a hacer para pertenecer al pueblo de Dios. La iglesia, hermano, es lo que tiene que hacer el contrapeso en el mundo. El pueblo de Dios no es, insisto, el lugar o la nación de Israel. Usted ve un judío, está bien. Dice la Biblia que el que bendiga a su pueblo, el Señor lo va a bendecir. El que maldiga a su pueblo, el Señor lo va a maldecir. Y entonces, insisto, lo tomamos como solo aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos. Y si lo maldicen, cuidado, vas a ser maldecido. Pero no solo ellos. Todo aquel que te bendiga va a ser bendecido. Todo aquel que te maldiga, aguas porque va a ser maldecido. No por nosotros, por el Señor mismo. Y mire que cuando uno maldice a alguien, pues cualquiera puede quitarle la maldición. Otro ora y dice esa maldición, cae por tierra, ora, hace cosas y se quita. Pero cuando Dios es el que maldice, no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie que pueda quitar eso. Entonces, hermano, usted siéntase especial, siéntase cuidado, siéntase guardado por Dios. ¿Va a haber situaciones difíciles? Pues sí. Jesús lo advirtió. Jesús nos enseñó, nos dijo, en el mundo, dice, mientras vivan aquí, van a tener aflicción. Y nos recomienda, pero confía. Yo he vencido al mundo. Una vez les he platicado esto, ahí vienen los 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Cuando dice, en el mundo tendrán aflicción, hablando del futuro, va a haber aflicción, pero confía. Tu confianza debe ser presente, siempre, constante. Hoy confío, mañana confío, siempre confío. Y después habla del pasado. Tranquilos, yo ya vencí al mundo. Por lo tanto, no hay nada que temer. Porque aunque vengan las cosas difíciles, el Señor nos va a rescatar. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a salvar. Amén. Estos días me han checado la presión y está un poco alta y he tenido mareos, con dolor de cabeza. Yo le digo así, Señor, pero yo todavía no me puedo morir. No es que no quiera, pero todavía no. Todavía faltan cosas por hacer. Te va a decir, qué exagerado. No, pues la última vez que me chequé se supone que el corazón yo lo tengo grande. No es porque los quiera mucho. Entonces, ahorita que me da eso, no. Entonces, no temo por el hecho de partir, no temo por el hecho de nada de eso, tampoco estoy diciendo irme, al contrario, digo al Señor, todavía faltan cosas por decir. Todavía no hay uno que se levante aquí que diga yo me quedo. ¿Quién se va a quedar, hermano? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién es el de los discípulos que debería de haber? Yo no me encuentro. Y ya me estoy yendo del tema, pero está regresando. Pero mire, debe de haber alguien que se hunde. Cuando Moisés estaba, había alguien que lo seguía, se llamaba Josué. Cuando Moisés murió, ¿quién cree que se quedó? Pues Josué.
Cuando Pablo estaba hablando del Nuevo Testamento, tenía a Timoteo. Y cuando Pablo ya no estuvo, ¿quién cree que se llama? Timoteo. Y acá no hay nadie que diga yo, o podrán decir yo, pero no veo la secuencia. No veo que le apuren, que le echen interés, que le pongan ganas. La iglesia de Dios necesita hacer lo que Dios quiere que haga. La iglesia de Dios no es un club, la iglesia de Dios no es nada más para nosotros. La iglesia de Dios es la que tiene que acercar a la gente al Señor. Reyes y sacerdotes. Una promesa que era principalmente para los israelitas, pero el Señor dijo no, esa promesa viene para todos. ¿Me puedes poner un texto? Voy terminando con eso. Romanos 9, 6 al 8. Ya lo había puesto ese. Romanos 9, 25 y 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted y yo no éramos amados, pero Dios ama a todos y perdona como a su pueblo. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, entonces el Señor nos hace partícipes de ese amor y de ese pueblo. Dice que en Oseas habla que no iban a ser amados. Fíjese ahí en Oseas capítulo 1 versículo 10. Dice, Oseas capítulo 1 versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos de Dios viviente. La misma palabra que era para ellos, ahora es para la iglesia. El Señor no está interesado solamente en los judíos. El Señor no está interesado solamente en esa gente que nació allá. Es más, dice la Biblia, no es judío el que lo es en lo exterior, es judío es el que lo es en el interior, el que lo es en el corazón. Y cuando hablamos, insisto, de judío, no se trata de que usted comience a practicar todas esas cosas que practicaban los judíos. Si hay una cosa que practicamos y que fue establecida por Jesús principalmente y después Pablo lo reordena, es la cena del Señor, que es la Pascua. La Pascua, la Semana Santa, le llamamos, cuando fue cuando Jesús, la última vez que cenó con los discípulos, estuvieron juntos, cenaron, bebieron vino, comieron pan, y ahí se instituyó la cena del Señor, y ahora tomamos esa fiesta para nosotros. Además del hecho de que nosotros no damos Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ¿qué otra? Shana Tova, esa es de Año Nuevo, ¿sí, no? Pesach, Sukkot, todas esas fiestas de los judíos, vamos, nosotros no tenemos que hacer. Ni necesitamos de él. Lo que usted necesita es adorar a Dios. Lo que usted necesita es buscar la presencia de Dios. Ellos tenían que esperar para que el sacerdote los llevara a la presencia de Dios. Usted no tiene que esperar a nadie. Usted ya es el sacerdote. El sacerdote se pasaba como por su casa. El sacerdote decía, pues hay que entrar al lugar santo, a la presencia de Dios. El sacerdote podía pasar, los demás no.
Pero ahora el Señor Jesús dijo: todos son reyes y sacerdotes, todos pueden pasar cuando quieran a la presencia. El asunto es que ahora que son sacerdotes y tienen el permiso, nadie quiere pasar, nadie se quiere meter. Pero la puerta está abierta para que entren, para que accesen a la presencia de Dios, para que se metan y ahí. Mire, pueden hacer muchas cosas. Una, pedir perdón por lo que hemos hecho. Dos, pedirle algo para su casa, para su familia, lo que usted quiera. Tres, platicar con él. Cuatro, decirle que su unción esté en usted. Si usted anhela la unción, si usted anhela los dones, si usted anhela los talentos, si usted anhela algo para hacer algo para él, se mete al, llamémosle así, al cuarto. Por eso dice: cuando entres en tu cuarto, cuando quieras hablar con el Señor, métete en tu cuarto, cierra la puerta. Y cuando cierra la puerta, entonces habla con él. Ahí donde nadie sabe. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué te importa? Ahí dígale lo que usted quiere. Porque aquí decimos: santo, gloria, y bonito, está bien. Pero hay cosas que no le podemos decir aquí. Porque está de al lado y aunque el otro le haya hecho cosas peores, pues uno se siente. Pero cuando estás solito con el Señor, ahí dices: hijo, el Señor ya te había dicho que ya no iba a hacer esto, pero no puede aguantar. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? Sácate de aquí, cochino. Por eso queríamos a Israel. No. El Señor te va a decir: muy bien, yo te perdono. Me agrada tu forma de venir y decirme otra vez. Me agrada que sepas que no eres perfecto y que necesitas de mí. Me agrada saber que vienes a mi presencia. Me agrada saber que no eres como Adán y Eva, que cuando fallaron prefirieron irse y esconderse y venir a dar la cara. En la iglesia tenemos ese beneficio: acercarnos a Dios, acercarnos al Padre, acercarnos y que el Señor nos escuche, que el Señor nos perdone, nos sane, nos transforme, nos llene, nos dé dirección. Yo sé, más debo decirle a más de dos que yo sé que no sabes ni qué hacer, ni por dónde irte, pero el eterno Dios te va a traer dirección. El eterno Dios va a traer dirección a tu vida y te va a decir por dónde ir. Todo es cosa que tú obedezcas, todo es cosa que tú escuches su voz, pero el eterno Dios te va a decir por dónde ir, qué hacer. Pero tienes que ponerte en marcha, tienes que ponerte a avanzar, porque la iglesia del Señor sigue avanzando. La iglesia del Señor no se detiene, la iglesia del Señor sigue para llevar la gloria de Dios a todo lugar, para modelar el reino de Dios, para que donde tú vayas, diga la gente: y este porque es así, y este porque tiene esto, y este porque aunque no tiene esto es así. Tú estás modelando el reino de Dios. Entonces la gente dice: no sé qué tiene, pero yo quiero algo. ¿Por qué tiene esa paz? Si le está yendo peor que a mí, estamos más tranquilos, ¿verdad? Cierra sus ojos. Deje que su presencia fluya. Deje que su presencia comience a tocar corazón, espíritu, mente, todos los pensamientos negativos, depresivos, obsesivos, malintencionados, son cancelados en el nombre de Jesús. Y hoy viene su gloria, hoy viene su presencia y llenar tu corazón, porque eres su amada, porque eres su iglesia, porque el Señor entregó su vida no por los judíos únicamente, sino por la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el pueblo elegido de Dios. Tú perteneces a la iglesia.
puertas del Hades, imagínate, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Busca de Dios. La iglesia se mete en la presencia de Dios. La iglesia adora a Dios. La iglesia por eso es especial, porque es alguien que busca de Dios. La iglesia, como lo dije la semana pasada, no se refiere a un lugar, no se refiere a una catedral, no se refiere a un templo, no se refiere a una sinagoga. La iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. La iglesia es para el Señor. Padre, que tu Espíritu Santo llene la vida de cada uno de tus hijos, el corazón de cada uno de ellos. Traiga, Señor, revelación a su vida. Dale la dirección, Señor, a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer. Aquel que no sabe, Señor, ni por dónde ir, pues dale la instrucción. Que venga a su mente el pensamiento o que escuche tu voz, Señor, audiblemente. En el nombre de Jesús. La iglesia tiene la autoridad. Padre, danos nuevamente esa autoridad si la perdimos. Que nuestras manos, Señor, esté puesta a la autoridad de Dios. Para poder hablar, para poder orar, para poder sanar, para poder liberar a la gente. Hoy le hablo a aquel que le dijeron: tú no vales de nada, no sirves para nada. Tú nunca vas a poder hacer nada. Tú no eres alguien. Hay alguien mejor que tú. Yo te digo, le dice el Señor, mi hijo eres tú. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Yo di mi vida por ti, tú vales mi sangre. Padre, si alguien de la iglesia necesita sanidad, te ruego, mi Dios, descienda tu Espíritu Santo y comience a tocar, Señor, a transformarnos. Toca nuestra vida. Restaura lo que hay que restaurar. Niveles de azúcar, Señor, en el nombre de Jesús, restaurados. Padre, el corazón en el nombre de Cristo Jesús, vuelve a su tamaño original, normal, en el nombre de Jesús. Aquel que no podía tener hijos, en el nombre de Jesús, Padre, yo les santo la bendición para que generaciones vengan, para que generaciones salgan de él, de ella. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, ese es mi sello de que yo estoy contigo. Tú vas a ver. No te daré un hijo, te daré hijos, hijas. Ese es mi sello, dice el Padre, para aquel que no ha podido tener hijos. Familias vuelvan a unirse, porque la iglesia tiene que ser de familias completas, de familias unidas, de familias restauradas. Y por más difícil que vea la situación, el Señor está contigo. No dejes de caer tu fe, no permitas que las situaciones te nublen la vista, te den la vista borrosa y no puedas ver el milagro que Dios tiene frente a ti. Gracias, Señor, por hacernos entender que nosotros somos especiales. No por el hecho de ser quien somos, sino porque tú nos haces especiales. Somos tan iguales o a lo mejor menos que muchos otros, pero por tu misericordia es que somos aceptados por ti. Y eso nos hace diferentes. Eso nos da la especialidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tu iglesia, ser parte de la congregación, pero ser parte de la iglesia en general. Bendigo la vida de todos, Señor, de los más pequeños, de los más grandes.
Te suplico, mi Dios, que así como Jesús dijo, de los que me diste ninguno perdí, Padre, que los que nos has dado ninguno se pierda, Señor. Que toda la iglesia esté